Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, investigadores y académicos. Y la temperatura del mar, ¿qué tanto está cambiando la temperatura del mar con esto que llamamos cambio climático? Y para eso vamos a hablar con un experto, con el doctor Alejandro Curchi. Es oceanografía, o está en la parte de la oceanografía física. Él pertenece al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, pues de acá del Instituto de Ingeniería de la UNAM en CISAL. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por su disponibilidad. No, gracias a ti, Freddy, por el interés en el tema. ¿Por qué medir la temperatura? Cuéntenos. Bueno, mira, en el mar, uno de los parámetros ambientales más importantes para la vida y para los procesos termodinámicos, físicos, es la temperatura del mar. La temperatura del mar es un parámetro, digamos, relativamente fácil de medir y con mucha información muy importante para una serie de procesos marinos que tienen implicaciones fuertes para la sociedad. A lo mejor de manera directa no nos damos cuenta de ello, pero en gran medida mucho de lo que ocurre en el mar tiene repercusión en la sociedad, sobre todo en las sociedades costeras inicialmente, ¿no? Y bueno, el clima de la Tierra, que es como la variable que pudiéramos pensar como que más nos puede afectar, tiene una fuerte relación con la temperatura, ¿no? Doctor Alejandro, sabemos que hay variables, parámetros ambientales, parámetros físicos del mar, como podría ser la misma temperatura y la salinidad. ¿Cómo está el océano o las mediciones que usted ha hecho aquí en la costa norte del estado de Yucatán o en otros lugares? Mira, nosotros aquí en el estado de Yucatán tenemos diferentes puntos de medición que queremos sostener de manera permanente en el tiempo. Es importante tener grandes mediciones tanto de diferentes parámetros. Podemos empezar con salinidad y temperatura, que son, te decía, parámetros relativamente fáciles de obtener, bueno, de medir más bien. Y la idea es que a partir de estas variables, ¿por qué medimos estas variables? Estas variables están fuertemente ligadas con los movimientos del agua, los movimientos del mar. Nos ayudan a definir corrientes, nos ayudan a definir conectividad de regiones. Por ejemplo, qué tan conectada está la región del Caribe con el norte de Yucatán, qué tan conectada está la costa oeste, la costa campechana con la costa norte, pensando en un sistema que más bien podríamos llamarle la península de Yucatán. Claro. Estamos hablando de un sistema que tiene fronteras este, oeste, norte, ¿no? Al norte pues es lo que nos corresponde como estado, al este pues está el mar Caribe o la región de Quintana Roo, al oeste está el estado de Campeche. Sin embargo, biológicamente, naturalmente, atmosféricamente y oceanográficamente es una sola región que se puede llamar la península del Yucatán o el sureste del Golfo de México. Entonces, a partir de estas dos variables podemos empezar a vislumbrar cómo es que se intercambian propiedades entre unas costas y otras, entre una región marina y la otra. Y eso, pues, tiene implicaciones para muchas cosas de interés social. Por ejemplo, si llegara a haber un derrame de petróleo en la sonda de Campeche, pues una pregunta obligada es, ¿y nos va a llegar a nosotros ese petróleo a Yucatán? ¿Le va a llegar a Quintana Roo? Mucha gente se ha preguntado si el sargazo que llega a las costas caribeñas logra llegar a Yucatán, logra penetrar hasta Campeche. Este tipo de cosas, digamos, indirectamente, además, a partir de los datos de temperatura y salinidad, claro, con mucha matemática y muchas fórmulas, podemos obtener las corrientes marinas de manera indirecta y poder también hablar de la conectividad entre estas regiones. Eso es por un lado. Y por otro lado,
la temperatura está fuertemente ligada a los procesos de la atmósfera, a las estaciones del año, a la temporalidad, y define, hay muchos organismos marinos que están fuertemente gobernados por los cambios de temperatura, ¿no? El cambio de temperatura en el mar es un tema del que se habla mucho en estos tiempos por el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, pues todo el mundo de alguna manera tiene esta idea o ha percibido que, por ejemplo, el agua de mar responde un poquito más lento a los cambios de temperatura ambiental. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor en la playa, en la tierra, cuando nos metemos a un cuerpo acuático, inmediatamente nos refrescamos, aunque estemos en el mismo lugar. Eso demuestra que la capacidad del agua para absorber el calor atmosférico es más lenta, y entonces al ser más lento no quiere decir que no se está calentando, sino quiere decir que le está tomando más tiempo en cambiar su temperatura, y tú inmediatamente sientes una sensación de alivio porque sientes que entraste a un lugar más fresco. Claro. ¿No? Cuanto y más si fuera un cenote o algo así, porque además es agua subterránea con menos oportunidad de calentarse directamente por el sol. Pero en el mar, inclusive estando en el mar, o sea, tú estás en Progreso en pleno mayo, abril, con un calor fuertísimo en la playa, y entras al mar y sí sientes una cierta mejoría térmica, ¿no? Eso te está demostrando que la temperatura de agua en el mar es importante, porque si tú llegas a calentar esa agua de mar, pues te la va a devolver, te va a devolver ese calor a la atmósfera. Y entonces, si ya calentaste el agua del mar, la atmósfera va a estar más caliente. Entonces va a ser más fuerte la sensación térmica en la playa que la que tenías antes. Eso es por un lado. Y se está calentando el agua de mar del Caribe, de la costa norte y de la zona de Campeche. Se está calentando todo el mar a nivel mundial. Esa es una situación real. Y sí hay modelos que predicen a qué velocidad se está calentando. ¿A qué velocidad? No, o sea, yo creo que en los próximos 10 años vamos a empezar a percibir más calor, por un lado. Y eso pues tiene repercusiones a otro nivel, porque pues puede afectar los casquetes polares. Al estar más caliente, pues el hielo se derrite, y eso tiene otra situación ecológica importante, porque va a haber más agua disponible en el mar y puede haber una sobreelevación del nivel del mar. Entonces va a haber más avance del mar a la costa. Digamos, la línea de costa natural podría ser que cambie. Esto es un proceso muy largo, ¿no? Estamos hablando de décadas, pero sí está ocurriendo. Entonces, digamos... Y la intrusión del mar al manto acuífero dulce. Pues también, porque va a haber más presión. O sea, imagina que va a haber más agua disponible empujando hacia la tierra, y luego, pues como pueden ver aquí en Mérida, pues que están viendo este gran fuerte desarrollo, o sea, estamos teniendo muchísima gente llegando, así como yo, que venimos de otras partes del país y venimos a habitar aquí. Hay más extracción de agua dulce. Entonces, si tú le sacas el agua dulce y luego metes más agua salada, pues obvio va a haber más intrusión. Pero eso se va a ver a más largo plazo, ¿no? O sea, digamos, no... Ahorita es difícil dar perspectivas de eso. Pero bueno, volviendo al tema de la temperatura, pues es una de las... Doctor Alejandro, igual hay variables o parámetros biogeoquímicos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los nutrientes que están en el mar con el calentamiento? ¿Qué va a pasar con el oxígeno? ¿Va a haber más oxígeno? ¿Cómo le afecta el oxígeno a los organismos y la clorofila? Bueno, aquí pues estás tocando otro tema importante del mar, ¿no? O sea, todo esto guarda una relación, ¿no? El ambiente marino está en equilibrio, digamos, ¿no? Entonces,
todos los recursos marinos que se sabe existen en las costas de la península de Yucatán están en relación con sus parámetros físicos, como sería la temperatura y la salinidad, como su biogeoquímica. La biogeoquímica, por ejemplo, son todos estos nutrientes que vienen del continente al mar, ¿no? Por ejemplo, pues ya sea a través del acuífero, a través nosotros no tenemos grandes ríos, pero sí tenemos muchos manantiales en el subsuelo marino que están donde, pues como pequeños ojos de agua donde está emanando agua dulce al ambiente marino, y por esos cenotes, por esos pequeños manantiales, pues salen nutrientes que vienen del continente, ¿no? Así como pues también desgraciadamente a través de las descargas de aguas residuales pues estamos inyectando más nutrientes y contaminantes en el mar. Y bueno, de alguna manera estos nutrientes se redistribuyen a través de las corrientes o la mezcla que produce el mar. Y cuando tienes gran cantidad de nutrientes puedes suscitar un florecimiento algal nocivo, por ejemplo, o simplemente pues los organismos pues están pues más contentos, ¿verdad? Digamos, tienen más alimento disponible para reproducirse, para crecer, para alcanzar tallas comerciales importantes. También todos estos organismos tienen fuerte relación, como te decía, con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, muchos organismos, en particular, por ejemplo, el pulpo, que es un organismo muy importante económicamente, tiene una temperatura tiene un límite de temperatura. Al pulpo, para reproducirse, el mar no puede rebasar ciertos valores de temperatura, me parece que son 26 grados centígrados. Si el agua de mar está por arriba de los 26 grados centígrados, al pulpo no le gusta reproducirse. O bueno, creo que esa información no es tan cierta. Creo que sí se reproduce, pero sus huevos, al colocar sus huevos, digamos, no son lo suficientemente fuertes para que el pulpo logre nacer. El huevo como que se va debilitando y el pulpito, el que está creciendo ahí en el huevo, no nace. Entonces trae repercusiones fuertes para la pesca comercial o para la vida de este organismo en sí, porque la temperatura no fue la más adecuada para pues, traer nuevas generaciones de pulpo al mar, ¿no? Y entonces todo está interrelacionado, Pero también entre estos nutrientes que hablábamos, también hay mucho contaminante que está contaminando ahora sí a los organismos marinos. Sí, hay muchos estudios que están estudiando eso. Cuando, por ejemplo, ahorita estamos sobre un trabajo tratando de estudiar los florecimientos algales nocivos, esto que comúnmente se conocen como mareas rojas. ¿Y usted quiere que las mareas rojas sean más frecuentes acá? Bueno, justamente las hipótesis que están ahorita es que han empezado a haber más eventos de marea roja de lo que había antes, y puede estar en relación al calentamiento del mar, y lo que hay que medir con mayor continuidad y más severidad es la calidad de agua. Todo esto se conoce como calidad de agua, ¿no? Medir parámetros biogeoquímicos y físicos se le llaman estudios de calidad de agua, para saber si tenemos más disposición de nutrientes. La probabilidad de que haya un florecimiento algal nocivo estadísticamente es mayor. Digamos que para que exista un florecimiento algal, los florecimientos algales, estamos hablando de microalgas marinas, son organismos microscópicos que al alimentarse de estos nutrientes disponibles en el agua de mar, al haber las situaciones positivas para que ellos se desarrollen, ¡pum!, tienen un florecimiento desmedido, ¿no? Y como son algas rojizas, eso es lo que tiñe al agua de este tono, y es lo que la gente comúnmente dice marea roja. Las diatomeas y dinoflagelos, ¿no? Dinoflagelados, así es. Estos organismos, algunos de ellos tienen toxinas
que son perjudiciales para la salud humana. Pero sobre todo, fíjate que en el mar, cuando hay grandes mortandades de organismos marinos, no es tanto que los hayan intoxicado a ellos, es decir, estas diatomeas y dinoflagelados inclusive son alimento para muchos de estos organismos marinos. Lo que sucede es que son en tan cantidad y en tan abundancia que no les permiten respirar, les tapan las branquias y entonces mueren asfixiados los organismos. No pueden respirar y mueren asfixiados. Y eso es por lo que tienes una serie de peces. De varamientos. De varamientos de diferentes especies marinas que llegan a la playa, llegan asfixiados. Entonces estas mareas rojas se pueden prolongar y pueden ser más frecuentes como consecuencias del calentamiento. Bueno, creo que no hay una hipótesis así que lo demuestre. Lo que sí se ha visto es que en los últimos 10 años han empezado a haber más eventos de marea roja en la costa de Yucatán. Estamos tratando de analizar cuáles son esas causas, ¿no? Y de hecho es una investigación abierta en el laboratorio donde estamos tratando de ver si estamos tratando de llegar a un modelo de predicción donde a partir de ciertos valores tanto atmosféricos como oceanográficos, ya sea de los vientos, las corrientes, la cantidad de lluvia, la cantidad de descarga de agua del acuífero al mar, mediciones de calidad de agua, ver cómo toda esta cantidad de variables podemos llegar a una conclusión, es decir, puede ser que venga un florecimiento algal y bueno, tratar de ayudar, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, al gobierno a tomar decisiones sobre qué podemos hacer, ¿no? Porque en el caso particular de un florecimiento algal, pues la pesca se detiene por completo, también hay una afectación al turismo, es decir, trae repercusiones económicas serias y por un tiempo prolongado. El oxígeno que está en el mar, ¿cómo, por calentamiento global, cómo afecta esta variable? Bueno, mira, no me sé bien cómo va a afectarse el oxígeno. El oxígeno en el mar es una variable importante porque también afecta directamente a los organismos marinos. Entonces, por ejemplo, pues una manera de verlo es cuando un cuerpo de agua no tiene oxígeno, pues está pestilente, por ejemplo, está anóxico, ¿no? Cuando el agua en los manglares, por ejemplo, que tiene este olor fuerte, es porque pues, hay muchos procesos biológicos que consumieron el oxígeno y tiene este olor fétido, que significa que el agua, pues, por ejemplo, puede estar fuertemente cargada de nutrientes y esos nutrientes al llegar al mar, pues es una bomba importante para los organismos marinos y para el manglar. Cuando sube la marea y se renueva con agua marina, pues es una forma de oxigenar esta agua para pues, sostener la calidad de agua dentro de estos reservorios. Entonces, el oxígeno en sí está también en función de la cantidad de organismos, de microorganismos presentes en él. Y obviamente, pues, el oxígeno está en fuerte relación con el intercambio atmosférico y con los intercambios de aguas costeras, ¿no? Y también, obviamente, con lo que te decía, la comunicación entre zonas marinas. Por ejemplo, hay un fenómeno oceanográfico muy importante para la península de Yucatán que se llaman las urgencias costeras. Estas urgencias es como agua más fría. Mucha gente en Yucatán sabe que de repente muy cerca de la costa el agua está fría, como si fuera un cenote. La surgencia, para quien nos está viendo, es cuando choca la corriente que viene del canal de Cozumel con una piedra o con una elevación y eso hace que el agua fría que nos bañe. Exactamente. Esa agua viene del Caribe, de zonas más profundas que nosotros no tenemos como península de Yucatán. O sea, la situación es que tenemos un mar muy somero, no tenemos grandes profundidades donde el agua por sí sola se enfría y tiene otras condiciones biogeoquímicas que hacen que cuando esta agua sube
del Caribe y baña la costa yucateca, se siente un agua más fresca, menos cálida de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y estas urgencias traen toda una diferencia en condiciones biogeoquímicas y físicas que son muy favorables para la vida en Yucatán. De hecho, la surgencia costera es uno de los fenómenos naturales más importantes para la biogeoquímica de la región. Y con cambio climático, ¿qué pudiera pasar? Pues mira, sí puede ser que se apague esa surgencia y eso sí sería muy lamentable. Sería fatal. Probablemente sí, porque justamente esta agua de surgencia es la que de alguna manera dicta la gran cantidad de recursos marinos que tenemos. Por ejemplo, el pulpo. El pulpo es un organismo que se favorece enormemente. Por la fría, por ese agua fría. Por esa lengua de agua fría, de condiciones diferentes que llegan a Yucatán. Doctor Alejandro, entre lo que está midiendo usted de la temperatura en el océano, que pues las predicciones dicen que va a ser más calientes, ¿cómo quedarían las corrientes, el oleaje y el viento? Bueno, pues como no sé si han percibido con el paso del tiempo, al haber más calor, hay más energía. Imagínalo como si fuera una locomotora. Tú le echas más carbón al motor, pues la locomotora va a dar más duro. Claro. Y entonces, pues, ¿qué repercusión tiene eso? Pues va a haber, puede ser que hayan más huracanes, más nortes, más fuertes, más severos. Entonces hay más energía disponible para la atmósfera y pues se tiene que utilizar, digamos, los huracanes, las tormentas tropicales de alguna manera son como escapes de esta energía disponible, son como estos escapes de salida de toda esta energía que está disponible en la para poder templar. Pues para llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, el calentamiento global se dice que las corrientes del Atlántico están frenándose. El Atlántico tiene una forma de circular, digamos, de Europa hacia América y de América hacia Europa. Es un gran círculo que da vuelta a favor de las manecillas del reloj. Ese gran círculo está girando cada vez más lento. Si eso llegara a suceder, con el paso del tiempo, esta corriente que estamos diciendo, la razón por la que el agua fría sube a la península de Yucatán, de esta región profunda del Caribe, es por el choque de este jet costero que hay en el Caribe. En el Caribe las corrientes son ríos de agua, o sea, si tú vas a Cozumel y te echas a nadar, te lleva literalmente la corriente, ¿no? O sea, si esa corriente se frenara, ya no, tal vez se afectaría enormemente el surgimiento de agua para Yucatán. Porque si la corriente es más lenta, ya no alcanzaría la fricción a subir el agua a la península. Entonces es probable que la surgencia se debilite y haya menos agua fresca en Yucatán. Los vientos. Bueno, los vientos son más agresivos. O sea, los huracanes tenderían a agarrar más fuerza. Los nortes, no estoy seguro qué puede pasar con ellos, no sé si se debilitarían, pero los huracanes son más fuertes, eso sí. Doctor Alejandro, de verdad, gracias por regalarnos sus conocimientos. ¿Y cuáles son las predicciones? Pues, ¿cuáles son las predicciones? Pues mira, la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar del futuro. Creo que lo hemos percibido, cada vez hay más tormentas, el agua se está modificando. ¿Qué va a pasar? Pues los modelos dicen que sí se está calentando la Tierra, ¿no? ¿Y a qué velocidad ocurra esto? Pues no sé, depende de a qué velocidad nos adaptemos todos a cambiar muchos hábitos de vida que tenemos. Pero desafortunadamente sí pareciera que la situación no es muy estable, ¿no? Ya este año tuvimos 2 huracanes que nos pasaron muy cerquita, ¿no?
A la península de Florida, bueno, ni se diga, les han estado pegando los huracanes ya de manera permanente por los últimos 5 años. Yo creo que ahorita vivir en esa región de Estados Unidos es muy complicado. No es recomendable. Pues es complicado, ¿no? Es una región donde sí o sí pasan los huracanes. Aquí nosotros hemos tenido mucha suerte. Este último huracán que nos pasó, Milton, casi pudo haber sido una situación muy caótica para el estado de Yucatán. No lo estuviéramos contando. No, porque además, fíjate cómo la vida es caprichosa. Ahí se juntó un norte con un huracán. El frente frío hizo que el huracán se nos viniera encima. O sea, el frente frío es una pared del tamaño del Golfo de México que viene empujando del norte hacia el sur. Y el huracán es un fenómeno atmosférico que quiere correr hacia el norte, hacia el noroeste siempre. Y al pegar con la pared de aire del norte, nos lo devuelve y sin querer la curvatura que toma, porque digamos, este huracán lo que venía persiguiendo o con lo que venía rebotando era con la pared del frente frío. Y esta pared coincidió con la costa de Yucatán. Si ese huracán, si ese frente frío hubiera bajado más, se hubiera acercado más a Yucatán, nos hubiera aventado al huracán encima y hubiera corrido por toda la costa de Yucatán. Pero además fue un huracán atípico porque fue del oeste al este. Eso atípico fue por el frente frío. El frente frío lo obligó a dar una vuelta que no estaba predicha que tenía que dar. Y te digo, se alineó el frente con la costa. Si ha bajado más el frente, hubiera sido muy lamentable porque generalmente un huracán pega, o sea, digamos, entra por el Caribe y sale por algún lado. Entonces, bueno, le pega o a Cancún, o a Tulum, o a Chetumal, pero no le pega a Chetumal, a Tulum, y a Cancún, y a Holbox, y a ¿me entiendes? Se hubiera ido desde Celestún hasta Silam de Bravo completito, o sea, le hubiera pegado a toda la costa yucateca, no a un lugar como fue lo que sucedió, lamentablemente, que afectó a Celestún. No, le hubiera pegado a Celestún, Cisal, Progreso, Telchac, Chelem, hasta Silam de Bravo. Pudo haber cambiado ahora sí la morfología y geografía de la costa yucateca. Completamente, porque además venía de categoría 5, o sea, ahorita estaríamos platicando de otras cosas. Doctor, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias por regalarnos su conocimiento y ustedes, gracias por acompañarnos.